El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ganó las elecciones presidenciales para continuar por cuarta ocasión en el poder. Vamos a analizar qué es lo que está pasando en aquel país de Centroamérica. Para tal efecto, saludo a Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense. Carlos Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Leo. Bueno, lo que ocurrió el domingo difícilmente pueden calificarse como unas elecciones, porque la oposición fue anticipadamente eliminada por el candidato a la reelección, Daniel Ortega. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la oposición? Cuéntanos todas esas historias, Carlos. Mira, la oposición está en la cárcel. Estoy hablando de 7 precandidatos presidenciales: mi hermana Cristiana Chamorro, el doctor Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, el líder campesino Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurre. Y además hay otros 32 líderes políticos y cívicos que fueron arrestados todos entre mayo y agosto de este año, más otros 120 presos políticos que están sentenciados en las cárceles. Y se ilegalizó a los únicos 2 partidos políticos que estaban preparados para ser el vehículo de un candidato unificado de la oposición. Ortega perdió las elecciones y eliminó a la oposición antes de permitir la competencia. ¿Y bajo qué supuesto crimen o delito los encarcelan, Carlos? Para encarcelarlos, hay que recordar que en Nicaragua mucha gente ha sido encarcelada por las vías de facto. Mi propia redacción fue asaltada por la policía 2 veces sin ninguna orden judicial. Y han habido centenares de personas encarceladas por ese motivo. Pero Ortega aprobó, y digo aprobó porque él controla todo el poder legislativo, todos los poderes del Estado. El año pasado, 4 leyes diseñadas para inhabilitar a la oposición. Leyes que les permiten acusar de conspiración contra la soberanía nacional a una persona que demanda elecciones libres, o de lavado de dinero a alguien que promueve, por ejemplo, derechos democráticos en una fundación. Entonces, todos los presos están acusados por presunta conspiración contra la soberanía nacional o también por lavado de dinero. Hay que decir, Carlos Fernando, que tú estás fuera de Nicaragua, tuviste que salir de tu país. En Nicaragua yo tengo una orden de arresto, mi redacción ha sido ocupada 2 veces por la policía y me han también atribuido presuntos delitos criminales. Si yo no estuviera en Costa Rica haciendo periodismo desde aquí, estaría preso junto con los otros más de 30 detenidos en las cárceles del Chipote, que por cierto tienen más de 4 meses de estar en esas cárceles y solamente han tenido 2 visitas familiares a lo largo de estos 4 meses. No tienen un libro, ni siquiera una Biblia, un lápiz o un papel. Están siendo sometidos a una política de tortura como resultado del aislamiento. Carlos Fernando Chamorro, te quiero preguntar cómo llegó Nicaragua a esta situación. En particular, ¿cómo fue concentrando el poder Daniel Ortega, supongo con los militares, los empresarios, la sociedad civil? ¿Cómo llegaron a esta situación, Carlos? Bueno, primero hubo un pacto cuando Ortega estaba en la oposición en el año 2000 con el entonces presidente Arnoldo Alemán, que partidizó todas las instituciones del Estado, es decir, se repartieron cuotas en el Poder Judicial, en el Poder Electoral, en la Fiscalía, en todos los espacios. Luego Ortega ganó una elección en 2006, cuando se había modificado la regla para ganar una elección en primera vuelta en Nicaragua, que establecía el 45%, se bajó al 35%. Una vez que llegó al poder, consumó ese proceso de captura del Estado desde abajo, ahora desde arriba. Se puede decir que Ortega dio un golpe de Estado desde arriba. Fraude electoral en 2008, fraude electoral en 2011, reelección inconstitucional en 2011, y luego una alianza con los grandes capitales, con los grandes empresarios que aprovecharon una relación con un régimen corporativista que les permitió hacer inversiones, ventajas económicas, sin reforma fiscal, todo esto a costa de transparencia y de democracia. Ese régimen parecía funcionar entre 2009 y 2017.
Sí. Pero en abril de 2018 la gente salió a protestar a las calles sin aviso y ahí quedó sepultado. Bueno, y hay que decir, fueron muy violentas la reacción del régimen de Ortega en contra de estas manifestaciones, Carlos Fernando. La gente salió a las calles a reclamar libertad, reforma electoral y elecciones libres. Y de hecho salieron gritando Ortega y Somoza son la misma cosa. Hay una memoria histórica en Nicaragua de la dictadura de Somoza que fue derrocada por las armas en 1979. Esta protesta contra Ortega fue una insurrección cívica y fue masacrada con policías y paramilitares con la complicidad del ejército en Nicaragua. Mataron a más de 328 personas y encarcelaron a 1.400. Para un país de 6 millones de habitantes, la dimensión que tiene eso es extraordinaria. Un país en tiempos de paz. Ortega no enfrentó una insurgencia armada como Somoza, sino una protesta cívica. Y todos esos crímenes hoy están en la impunidad. Entonces, lo que pasó el domingo, digamos, es la cereza en el pastel de un largo proceso de concentración política en donde ya podemos decir que Nicaragua ya no es una democracia, sino una dictadura. Nicaragua era una dictadura antes de las protestas de abril, pero era una dictadura institucional. Sí. A partir de esas protestas, de la represión, de la masacre, se convierte en una dictadura sangrienta, represiva, y luego establece un régimen totalitario, y lo digo literalmente. En Nicaragua vivimos bajo un estado policial. Se suprimieron de facto todas las libertades de reunión, de movilización, de prensa, y a pesar de todo eso, la oposición decidió tomar el riesgo de ir a elecciones bajo estado policial. Ortega no quiso tomarse el riesgo y los encarceló a todos. De manera que lo que ocurrió el 7 de noviembre es simplemente que se cerró la vía electoral. En este momento, con la excepción de países como México y Argentina, la mayoría de los gobiernos del continente americano y también de Europa dicen Nicaragua no es una democracia imperfecta, no es un régimen híbrido, es una dictadura. Y yo agregaría, es una dictadura además totalitaria. Me da mucha pena que digas eso, Carlos Fernández, porque sí es una vergüenza que al momento en que estamos grabando esta entrevista, el gobierno de México no se haya pronunciado por lo que ocurrió el pasado domingo. Sí se ve muy mal, sobre todo, Carlos Fernando, tú sabes, por la gran relación que siempre hubo de México y el apoyo que hubo a la revolución en contra de la dictadura de Somoza. Bueno, en Nicaragua hay una sensación hoy de frustración con la inacción y la política de México. Yo no voy a entrar a juzgar las razones del presidente López Obrador, eso le corresponde a los mexicanos, pero como nicaragüense puedo decir que hay una frustración, porque México fue solidario contra Nicaragua cuando nuestro país fue objeto de las masacres y el genocidio del dictador Anastasio Somoza en la época de López Portillo, 78-79. Bueno, ¿cuál es la diferencia hoy? Si Ortega masacró al pueblo de Nicaragua en tiempo de paz. En Nicaragua hay una crisis de derechos humanos que se traduce en la anulación de los derechos políticos. Esto no es un tema ni de izquierda ni derecha, ni de ideologías, ni de Estados Unidos y Nicaragua. Es un problema que se resuelve en Nicaragua cuando los nicaragüenses pueden recuperar la libertad. Y sinceramente los nicaragüenses quisiéramos contar, así como tenemos con el apoyo de Costa Rica hoy, de Perú, de Colombia, de Chile, de República Dominicana, de Panamá, de muchas naciones de América Latina y de Europa, bueno, con el apoyo también, o por lo menos la solidaridad del pueblo y el gobierno de México y de Argentina, que son los que se han abstenido de pronunciarse en esta crisis. Carlos Fernando, déjame preguntarte, ¿qué sigue en Nicaragua después de lo del domingo? Desde luego todo el mundo sabíamos que iba a ganar Daniel Ortega, ganó creo que por el 75%. En fin, ¿qué sigue? ¿Cómo ves las perspectivas de tu país hacia adelante? Estamos entrando en un callejón sin salida, hay una enorme incertidumbre y lo único que se puede prever es un agravamiento de la crisis política, porque no hay salida, de la crisis económica. Este país tiene 3 años de recesión económica y también de la crisis de derechos humanos. Los nicaragüenses van a seguir migrando hacia Costa Rica y hacia el norte, hacia Estados Unidos, también pasando por México. Hay una reacción
de la comunidad nicaragüense que rechaza y de hecho se abstuvo masivamente de votar en las elecciones del 7 de noviembre. Pero esa abstención hoy no se traduce en una protesta política porque el país está bajo un estado policial. Por el otro lado, la reacción de la comunidad internacional, que sí apunta a desconocer los resultados de estas elecciones, vamos a ver en qué se traduce. Hay una Asamblea General de la OEA esta semana en Guatemala y lo que los nicaragüenses esperamos es que ese reclamo se traduzca en un esfuerzo, primero por liberar a todos los presos políticos y por anular sus juicios. Quiero decir, si me permite, que ayer el presidente reelecto por este fraude en el que se robó 1 millón de votos, según los últimos análisis que se han publicado hoy en Nicaragua, los hemos publicado en Confidencial, convocó a una cadena nacional de radio y televisión para celebrar su victoria. Y lo que hizo fue acusar a los gobiernos europeos de fascistas y de nazis y acusó a los presos políticos, a esos mismos que lo derrotaron a él el 7 de noviembre, por eso los tiene presos. Los acusó, y lo voy a decir literalmente lo que dijo, de ser hijos de perra del imperialismo norteamericano y le pidió a los yanquis que se los lleven. Sí, prácticamente lo que Ortega pretende es inhabilitar políticamente a los líderes de la oposición que están en la cárcel. Lo que los nicaragüenses demandamos es la liberación de todos los presos políticos, de los 150 presos políticos y la anulación de sus juicios, que preserven sus derechos políticos y las libertades democráticas. Este no es un asunto de, no son una moneda de cambio como Ortega está insinuando o está sugiriendo. Qué barbaridad. Pues toda nuestra solidaridad, Carlos, con Nicaragua. El gobierno mexicano no se ha pronunciado, pero yo te digo que muchos mexicanos que queremos mucho a Nicaragua estamos muy preocupados por lo que está pasando en tu país. Te mando un fuerte abrazo a ti, a tu hermana que está apresada, a todos los que han sufrido este devenir espantoso de una revolución que prometió que iba a derrocar a una dictadura y acabó siendo igual o peor. Gracias, Carlos Fernando Chamorro. Gracias, Leo. Buenas noches. Vaya historia la de Nicaragua, qué barbaridad. Vamos a terminar aquí el programa. Gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.